El hachazo resonó en la quietud del bosque con un chasquido seco, un sonido que no hablaba de vida, sino de resistencia vacía. Mateo, con los músculos tensos y la camisa empapada de un sudor que no aliviaba el frío de la tarde, miró con frustración la muesca apenas perceptible en el costado del viejo roble. Era un gigante seco, esquelético, cuyas ramas se retorcían contra el cielo gris como garras, pidiendo clemencia o desafiando al mismo firmamento. Llevaba horas, días, semanas intentando derribarlo. Ese árbol era la promesa de leña para todo el invierno, la barrera entre su familia y el frío que ya comenzaba a morder las noches. Pero el roble, muerto hacía años, se negaba a caer. Cada golpe era una batalla contra lo imposible. Mateo no era un hombre débil. Sus brazos, curtidos por años de oficio, conocían la textura de la madera viva y muerta. Sabía cómo hacer que un árbol cantara su último suspiro y cayera con un susurro de respeto. Pero este era distinto. Su tronco, aunque aparentemente podrido, tenía la dureza del hierro. El filo de su hacha se embotaba contra una resistencia que iba más allá de lo físico. Era como si el árbol hubiera decidido, en su proceso de morir, convertirse en una fortaleza inexpugnable, un monumento a su propia sequedad. Y con cada rebote del hacha, no solo se mellaba el metal, sino también el espíritu de Mateo. A la desesperanza comenzaba a trepar por sus venas, más fría que el viento de octubre. Se secó el rostro con el brazo, dejando una mancha de tierra y sudor en su mejilla. Respiró hondo, y el aire le quemó los pulmones. Miró sus manos, enrojecidas, con ampollas que habían reventado y vuelto a formarse, convirtiéndose en callos duros y dolorosos. Eran las manos de un hombre que trabajaba, que luchaba, que confiaba en su propia fuerza. Pero hoy, esas manos le parecieron inútiles, tan insignificantes ante la evidencia de su fracaso. Estaba allí, delante de él, el árbol seco, impasible, desafiante. Un susurro amargo cruzó por su mente. ¿De qué sirve tu esfuerzo? ¿De qué vale tu fuerza cuando te enfrentas a lo que ya no tiene vida? La carga no era solo leña que no conseguía, era el peso de no poder proveer, de ver cómo su esperanza se astillaba contra una corteza tan dura como su propia frustración. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja melancólico que pronto se convertiría en luto púrpura. La oscuridad se acercaba, y con ella, el frío. Mateo imaginó el rostro de su esposa, Ana, intentando sonreír para no preocuparle, y el de su pequeña hija, Eliza, tiritando bajo las mantas. Esa imagen le atravesó el pecho con más fuerza que cualquier hachazo. Se apoyó en el hacha, agotado, vencido. Su cuerpo, roto por el esfuerzo inútil, ya no respondía. Y entonces, algo en su interior, una cuerda muy tensa que llevaba días a punto de romperse, finalmente cedió. No fue una rendición ante el árbol, sino ante sí mismo, ante la cruda realidad de su propia limitación. Con un gemido que surgió de lo más profundo de su alma, sus rodillas, débiles y temblorosas, se doblaron. Cayó sobre la alfombra de hojas secas y musgo, y el hacha se deslizó de su mano, descansando en silencio junto a él. Ya no había fuerza, ya no había orgullo, solo quedaba una necesidad desnuda. Un corazón desgarrado por el miedo y la impotencia. Juntó sus manos callosas, aquellas que horas antes confiaban en su poder, y las elevó hacia el cielo que se oscurecía. Su voz, ronca por el cansancio y la emoción, rompió el silencio del bosque. No era una oración elocuente, ni una plegaria aprendida. Era un grito, un susurro, un quejido de hijo perdido. «Padre», comenzó, y la palabra le sonó extraña y familiar al mismo tiempo, como la llave de una casa que hacía tiempo no visitaba. «No sé qué hacer, mis manos están vacías, mi fuerza se ha agotado, he confiado en mis golpes, en mi hacha, en mi voluntad, y todo ha sido en vano. Veo solo sequedad, señora, en sequedad en este árbol, sequedad en mis esfuerzos,
sequedad en mi fe. Te pido, no sé ni qué pedirte, un poco de fuerza, un milagro. No antepido, te pido que me enseñes, que me muestras tu camino en esto, porque el mío ha llegado a su fin. Si esta leña es para nosotros, si es tu voluntad, ayúdame. Pero si no, ayúdame a entenderlo. Sostén a mi familia, sosténme, porque yo solo no puedo más. A las lágrimas, calientes y liberadoras, surcaron su rostro sucio, limpiando surcos de piel curtida. Seikuado Alei, arrodillado, con la frente casi tocando la tierra, vaciándose de toda su autosuficiencia. Era un vaso que se volvía de lado para dejar caer hasta la última gota de su propio yo, y en esa terrible y hermosa vacuidad se hizo espacio. En el silencio que siguió a su súplica, un silencio que ya no era vacío, sino expectante. Mateo permaneció así, entregado, esperando nada y todo a la vez. Y entonces ocurrió. No hubo un trueno, no hubo una voz desde el cielo, solo una suave brisa que sopló, acariciando su nuca sudorosa. Era una brisa diferente, cálida, portadora de una promesa primaveral. Mateo alzó lentamente la cabeza, sus ojos nublados por el llanto, y lo vio allí, justo en la rama más baja, la que estaba a la altura de su mirada, justo frente a donde sus rodillas se habían humillado. Un milagro silencioso estaba teniendo lugar. Un pequeño brote, de un verde tan vibrante y recién pintado por la mano de Dios, perforaba la corteza gris y agrietada. No era uno solo. Mientras miraba, fascinado, otro brote asomó junto al primero, y luego otro más arriba, en otra rama que creía tan muerta como el resto, como si una vida dormida, un río subterráneo de savia que everyone creía extinto, hubiera sido liberado por una fuerza invisible. El árbol comenzó a reverdecer ante sus ojos. Era un espectáculo lento y majestuoso, la resurrección en cámara lenta. Las yemas se abrían, desplegando hojas tiernas y perfectas que captaban la última luz del atardecer, brillando con una luz propia. El árbol que minutos antes era un monumento a la muerte, se transformaba en un himno a la vida. El contraste era tan abrumador que le quitó el aliento. El crujir seco de la madera fue reemplazado por un susurro viviente, el canto de las nuevas hojas meciéndose en la brisa divina. El aire olía a tierra húmeda y a vida renacida, un perfume sagrado que llenó sus pulmones de asombro. Mateo se puso de pie lentamente, temiendo que el menor movimiento borrara la visión. Extendió una mano temblorosa y tocó con la yema de los dedos una de las hojas nuevas. Era suave, aterciopelada, llena de una humedad vital. La recorrió con el dedo, y una paz profunda, como un océano de calma, inundó todo su ser. La frustración se disolvió, la ansiedad se evaporó, el miedo al invierno se desvaneció. En su lugar surgió un entendimiento que le quemó el alma con una claridad divina. No se había arrodillado para que Dios le diera fuerza para derribar el árbol. Se había arrodillado para que Dios le mostrara que el árbol no necesitaba ser derribado, que lo que él veía como un obstáculo muerto, Dios lo veía como algo con el potencial de vivir. Él quería leña para el fuego, Dios quería darle una lección de fe. Él veía la sequedad y la llamaba problema. Dios veía la misma sequedad y la llamaba oportunidad para un milagro. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en sus labios. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora eran de gratitud, de una alegría tan profunda que dolía. Recogió el hacha, pero ya no era un instrumento de fuerza, sino un recordatorio de su debilidad. Su mirada recorrió el roble, ahora coronado de gloria, y supo que jamás, por ningún motivo, levantaría su mano contra él. Ese árbol ya no era leña, era un altar, un monumento recordatorio de que Dios no siempre responde nuestras peticiones, dándonos lo que queremos, sino transformando lo que tenemos delante. Perdóname, Padre, susurró su voz ahora firme y serena. Yo solo veía un árbol seco. Tú veías vida,
donde yo solo veía muerte. Yo quería resolverlo con mis fuerzas. Tú querías que me rindiera para mostrarme la tuya. Ann caminó de regreso a casa, bajo un manto de estrellas que parecían brillar con más intensidad. No llevaba leña en los brazos, pero su corazón estaba cargado de una provisión mucho mayor. Al cruzar la puerta, Ana lo miró con preocupación, esperando ver la habitual frustración en su rostro, pero se encontró con una paz que era casi tangible. «No, corté el roble», dijo Mateo, abrazando a su mujer y acariciando el cabello de su hija. Dios tenía otros planes para Elan, y esa noche, alrededor de la mesa, con menos leña en el fuego, pero con más calor en el corazón, Mateo compartió su historia. Les habló de la sequedad Oreshen y del verde milagroso que brotó de la nada, y el calor que sintieron no vino solo de las llamas, sino de la fe reavivada, de la certeza de que el Dios que da vida a los árboles muertos, con mucha más razón, sustentará a sus hijos. A partir de aquel día, cada vez que la duda o la desesperanza querían apoderarse de su corazón, Mateo caminaba hasta el claro del bosque. Se sentaba bajo la sombra de aquel roble, ahora frondoso y lleno de vida, un testigo mudo y elocuente de la fidelidad divina. Miraba sus hojas verdes meciéndose contra el cielo y recordaba que para Dios no hay causa perdida, no hay corazón demasiado seco, no hay situación demasiado muerta, lo que a nuestros ojos humanos parece un callejón sin salida. Un tronco seco y inmutable. Para él es el lienzo perfecto para pintar un milagro. La lección no era sobre árboles o leña, sino sobre la mirada. La fe es la capacidad de arrodillarnos frente a lo que no podemos cambiar, y en esa postura de humildad recibir los ojos de Dios para ver lo invisible, para creer en lo imposible, para confiar en que Él siempre está obrando incluso y, especialmente, la sequedad. Y tú, que hoy cargas con tu propio hacha y te enfrentas a tu propio árbol, seco, esa situación que no cede, ese corazón que parece frío, ese sueño que aparenta estar muerto, esa oración que no encuentra respuesta, recuerda al leñador y el árbol que no cayó. No malgastes tu fuerza golpeando con tu propia voluntad. Agota tu fuerza, sí, pero no en el forcejeo, sino en arrodillarte. Vacíate de tu solución, para que Él te llene con la suya. Porque el mismo Dios que hizo brotar vida de una madera muerta en un bosque silencioso, es el que hizo brotar vida de una cruz de madera en un monte llamado Calvario. El especialista en resurrecciones. Confía, entrega tu hacha. Arrodíllate y espera. Y prepárate para presenciar, con asombro reverente, el brote verde de su gloria en medio de tu sequedad.